bienvenidos. A ver, primero que nada, me escuchan. En primer lugar, agradecerles que se hayan tomado el momento de participar en este webinar. Eh, Recordarles que el webinar es grabado y que se les transmite a todos los que participaron, se les envía un link para que lo puedan reproducir o compartir si así lo desean. Eh, si tienen problemas de sonido o algún tema con el video, les invitamos a cerrar aplicaciones que consuman recursos en esa área y puedan efectivamente darle prioridad a esta conexión. Y finalmente, bueno, disfruten el webinar. Tenemos una figura de mesa técnica online para abordar este tema de cómo construir sistemas colaborativos. En primer lugar, vamos a presentarles cómo vemos, entrarle al tema. En primer lugar, va a conversar con ustedes Karina Santos, quien es la presidenta de Genesis Consulting y K2B. Vamos a hablar sobre sistemas colaborativos. Quien les habla, Carmen Pedrique, que pertenezco al área comercial de K2B. Vamos a hablar un poco de lo que dice Gartner en materia de aplicaciones ERP postmodernas. Luego vamos a conocer un poquito el testimonio del lado de Genexus, de manos de Gustavo Carrequiri, el gerente de operaciones, que nos va a comentar un poco sobre interoperabilidad y Genexus. Seguidamente, Diego Rivero, el gerente de implementación técnica de K2B, nos va a aportar un poco de información sobre cómo ve la interoperabilidad K2B. Samuel Comba, director ejecutivo de IGC, va a presentar un caso de integración, de interoperabilidad entre los sistemas, el sistema de ellos, el sistema avanzado de costos y el K2B ERP. Y por último, bueno, haré el cierre, un poco a manera de responder a la pregunta, cómo se construyen los sistemas colaborativos en la actualidad. Bueno, espero que estén escuchando bien. Vamos a dar inicio formal del webinar. En primer lugar, darle el pase a Karina para que nos cuente un poco sobre el tema de los... No, simplemente enmarcar un poco este webinar. Antes que nada, bienvenidos a todos. Solo quería enmarcar este webinar en algo un poquito más estratégico. Nosotros estamos enfrentando y transcurriendo una era de la transformación digital, donde más allá de las tecnologías que empujan, ¿sí?, a esta transformación digital, tenemos como dos elementos fundamentales que para mí son un poco más profundos y que van más allá de lo que es la inserción de tecnología en las organizaciones. Y estos dos elementos tienen que ver con que la economía no va a estar más basada en productos y servicios, sino que va a estar basada en experiencias, y que esas experiencias de alguna manera se van a llevar al mercado en lo que se llaman sistemas colaborativos, o plataformas o colaborativas. Esto tiene que ver con que, de alguna manera, todos los CEOs, o la mayoría de los CEOs, como se muestran en estos números, están pensando que los próximos años la economía va a estar fuertemente basada en una economía colaborativa. Y una economía colaborativa tiene que ver con que, de alguna manera, los sectores industriales o las industrias que teníamos en el mapa hasta ahora empiezan a converger y de alguna manera se empiezan a consolidar en lo que se llaman plataformas digitales. Convergen los sectores. Hoy cualquier plataforma digital de alguna manera está integrando el sector financiero, el sector logístico, el sector de retail, de las más conocidas, pero podemos ver otras que también integran varias industrias. Y esas plataformas colaborativas que van a ser la base de la economía de los próximos años, tienen que ver o están sustentadas en lo que llamamos los sistemas colaborativos. Entonces, de ahí un poco lo que básicamente yo quería enfatizar es la importancia de estos sistemas colaborativos. ¿Por qué? Porque van a ser la base de la futura economía colaborativa. Estos sistemas colaborativos de alguna manera se hacen posibles o son viables en tres capas. Una primera capa que tiene que ver con la tecnología. Entonces ahí vamos a hablar un poco cómo Genexus abre las puertas a estos sistemas colaborativos y cómo hace viable esa interoperabilidad que es la base de estos sistemas colaborativos. En un segundo nivel, cómo de alguna manera K2B también trabajó para
conversar con otros sistemas y hacer viable estos sistemas y estas plataformas colaborativas. Y en un tercer nivel también, cómo las empresas también deben conversar. Porque no solamente la tecnología, los sistemas, sino que las empresas tienen que empezar a conversar en un diálogo diferente para armar estos sistemas colaborativos, y entonces ahí estamos de alguna manera también con nuestros socios conversando de alguna manera para hacer viable estas plataformas colaborativas. Entonces esto es lo que les vamos a contar en el día de hoy. Gracias a todos y bueno, damos paso a estos 3 niveles que les mencioné. Muchas gracias. Gracias a ti, Karina. Bueno, dada esta introducción, continuemos entonces con el contenido planteado en esta actividad. Espero que hayamos entendido con esta disertación de Karina que es fundamental que desarrollemos sistemas que entiendan esta realidad, y un poco de lo que voy a estar hablando en este momento en el marco de las aplicaciones empresariales. La realidad es que nos estamos encontrando cada día con mayor necesidad de interoperar. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, un referente como Gartner en ese sentido? Nos dice, por ejemplo, que si bien en los 90 Gartner incorporaba, acuñaba el término ERP, ERP, como lo quieran conocer, como una suite de aplicaciones que interconectada, que atendía todas las necesidades de operación del negocio, que manejaba, por ejemplo, todo lo que es el área financiera, el contable, de recursos humanos, de manufactura, y lo presentaba como un sistema monolítico que resolvía toda esa necesidad. A principios del 2000 comienza a darse un ruido, una sensación de que algo no anda bien con los ERP monolíticos, con este tipo de soluciones. Se comienza a entender que hay que mirar en otro sentido, y plantea Gartner que empecemos a hablar más bien de la era posmoderna de los ERP o los ERP posmodernos, entendiendo que es necesario asumir que no se trata solamente de componentizar las aplicaciones, de manejar módulos que se puedan separar, acoplar y desacoplar, sino también de innovar y entender que entran en juego nuevas tecnologías, la vamos a ver un poquito más adelante. Y a esos fines, Gartner define una estrategia, estamos hablando de principios de 2010, define una estrategia que deben seguir los CEOs encargados del tema tecnológico, para enfrentar esta nueva realidad, que tiene que ver con visibilizar que no necesariamente todo tiene que radicar en una sola aplicación, que tiene que conseguir las mejores soluciones que puedan existir en las diferentes áreas: finanzas, recursos humanos, la gestión de pedidos, manufactura, y lograr acoplarlas con adecuados niveles de integración, tal que no pierda el valor que tiene que aportar a la empresa en términos de flexibilidad y en términos de agilidad. Es decir, se plantea como objetivo fundamental en la era posmoderna desarrollar la contratación a diferentes proveedores, las mejores soluciones que pueda hacer la empresa, y que las mismas pueden ser desplegadas en diferentes entornos, bien sea el clásico on-premise, el local de la organización, o tecnología en la nube. Por lo tanto, un sistema de ERP posmoderno, un poco para concluir, y estoy citando a Gartner en todo momento, en paper que estuvimos revisando de principios de año, de febrero y mayo de este año, un sistema ERP posmoderno plantea que no es una sola aplicación, como decía al principio, que son múltiples aplicaciones desplegadas en múltiples modelos de implementación. ¿Okay? Pasando un poquito más en esto, para diferenciar los ERP monolíticos clásicos de los ERP modernos, Gartner nos plantea 4 categorías de análisis que diferencian estas dos realidades. Una es los modelos de deployment, de implementación. Pueden ser que nos consigamos que los ERP monolíticos persistan un tiempo más y puedan haber soluciones que sean locales, que sean on-premise, pueden haber soluciones, y van a tender a haber muchas más soluciones cada día que van a estar en la nube, y por lo tanto en esta época particular que estamos viviendo, nos estamos consiguiendo con muchos modelos de implementación híbridos.
Eso por un lado, y luego por otra caracterización, otra categoría que plantea Garner que hay que mirar, son los modelos, los dominios de integración que tenemos que de pronto desarrollar múltiples capas de servicios para poder hacer andar la comunicación entre las empresas, entre los diferentes procesos que ocurren en la organización con varias aplicaciones. Por otro lado, una tercera dimensión está en los puntos finales, o sea, no solamente es que el tema de la movilidad, que ya nos viene haciendo ruido y ya es presente y es una realidad en nuestras organizaciones, que hay ciertas tareas que requieren que el usuario pueda hacerlas de manera móvil, sino que además está el Internet de las cosas, o sea, empiezan a haber sensores, empiezan a haber robots, empiezan a haber a nivel de manufactura, a nivel de diferentes áreas de recursos logísticos, la necesidad de poder capturar información derivada de cosas, de dispositivos, de aparatos, que alimentan de alguna manera también esta información que navega el RP. Y por último, las personas. Las personas son otras, o sea, no son las mismas de antes, no solamente son los especialistas los que manejan el tema de la integración, también tenemos la realidad de personas no necesariamente ciudadanos comunes que de pronto participan en procesos como estos, o que no es un solo integrador especialista, sino que de pronto van apareciendo lo que se llaman integradores ad hoc, bien sea por aplicaciones muy específicas que incorpora la organización, como un CRM, yo qué sé, que son los que conocen este tipo de aplicaciones y que por lo tanto participan en este ecosistema del RP postmoderno. Entonces, una forma de verlo sería entender que no solamente el RP va a seguir siendo el centro, dice Garner, no va a dejar de ser el centro de toda una cantidad de datos que se van a estar generando, pero además se van a incorporar nuevas tecnologías, como por ejemplo la tecnología blockchain, que ya ahí se habla de que hay un 15% de proyectos, en las estadísticas que maneja Garner del mes pasado, hay más o menos hay un 15% de organizaciones que están pensando en cómo implementar o incorporar la tecnología blockchain a su organización. Se espera que para el 2020 ese porcentaje suba a un 45%. La tecnología de inteligencia artificial, la transformación digital que está ocurriendo en las organizaciones obliga a que los ERP también respondan a las mismas, porque hay que digitalizar algunos temas que actualmente se manejan a mano. En fin, las interfaces comunicacionales, ya aparecen los chatbots como una realidad, los asistentes virtuales, que ellos atienden o responden a un mecanismo estructurado de datos que quien los proveen los RP. Entonces, en ese mundo que se convive, los RP modernos, pues hay que definir estrategias que permitan que las organizaciones tengan o cuenten con la agilidad necesaria para adaptarse y seguir operando. En tal sentido, Garner propone, en varios trabajos, pero uno particular que estoy utilizando en febrero de este año, propone que los CEOs de las organizaciones necesitan definir un marco, un framework de trabajo, un marco de trabajo para recoger en él las capacidades que son necesarias, una plataforma de gobernanza de esas realidades a nivel de personas y a nivel de estándares que se van a estar manejando. Propone que cada organización defina esto y que no necesariamente tiene que irse por un modelo específico, pero que tiene que definirlo, tiene que asumir el tema de la interoperabilidad, el tema de la integración de aplicaciones de una manera estratégica, hacer planificación estratégica y no reactiva, no que necesito este sistema, lo incorporo, déjame ver cómo lo incorporo, entonces se nos vuelve una situación compleja de gestionar. Entonces hay que asumirlo de una manera responsable. De hecho, una estadística que vimos por allí es que se espera que para el 2020, hoy, obviamente hay toda una confusión de cómo manejar eso, se viene definiendo y resolviendo en el marco de las realidades, pero según los números que maneja Gartner para el 2020, el 40% del costo de implementación de los ERP va a estar orientado hacia temas de interoperabilidad, o sea, no es cualquier cosa. En consecuencia, lo que manda Gartner a sentarse a pensar bien cómo definir el marco de interoperabilidad en las organizaciones. Vamos a ver un
poco en este sentido, cómo nos aporta, qué nos dice, por ejemplo, GeneXus en temas de interoperabilidad. Voy a compartir un video de Gustavo Carrequillo, el gerente de operaciones de GeneXus, a ver qué nos dice al respecto. Para GeneXus es fundamental el tema de la interoperabilidad. Hay como dos términos que se mezclan a veces, que son integración e interoperabilidad, ¿no? Digamos, decir, de algún modo la parte de integración es más ir hacia una aplicación puede conversar con otra directamente o a través de un middleware, e interoperabilidad es cada aplicación sabe lo que hace la otra, digamos, ¿no? Tienen una semántica en común, comparten objetos, comparten una cosa más, una integración más profunda, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista de GeneXus, nosotros atacamos, si querés, los dos frentes. Esto es fundamental, digamos. ¿Por qué es importante este tema de la integración o de la interoperabilidad? Bueno, es fundamental por dos motivos. Primero, porque cuando uno está implantando en un cliente o está desarrollando un software, seguro se va a tener que integrar o va a tener que interoperar con cosas que ya existan, digamos, ¿no? Es decir, si yo voy a integrar un ERP o una solución de salud, de costos o un sistema de liquidación de sueldos, cualquier aplicación que quiera implantar, seguramente lo voy a tener que integrar con una realidad que existe. Se dice que ya no existen más los green fits. Por eso es importante la parte de integración e interoperabilidad. Y lo otro que es importante de este tema es que cada vez hay más una cultura de microservicios, que básicamente son, en vez de una aplicación monolítica que resuelve un todo, hay pequeñas aplicaciones que son full stack, tienen la parte web, tienen la base de datos, tienen la lógica de negocios, que resuelven determinada operativa. Entonces, también la interoperabilidad en ese tipo de cosas dentro de la misma solución, incluso aunque la haya desarrollado el mismo equipo, eventualmente se hace un despliegue, un deployment, digamos, separado de esos componentes, de esos microservicios que tienen que orquestarse en una solución. Entonces, por eso es importante, y un poco esos son los escenarios de uso que vemos nosotros. ¿Y GeneXus qué provee para interoperar? Bueno, primero, digamos, una de las características de GeneXus es soportar los estándares más conocidos. En ese sentido, por ejemplo, digamos, se puede fácilmente un objeto GeneXus publicarlo como un web service para que otro lo pueda consumir desde otra aplicación GeneXus, una aplicación desarrollada en otra plataforma, y a la vez es capaz de consumir web services publicados por otros, digamos, ¿no? Es decir, hay una herramienta que se llama WSL Inspector que lo que permite es traer ese conocimiento hacia una base de conocimiento GeneXus y desarrollar accediendo a ese datos. De mismo modo que están los web services, está OData, OpenAPI, servicios REST, una cantidad de estándares de integración, algunos más livianos, otros más profundos, más pesados, algunos más estandarizados, otros no tanto, pero funcionan, son mecanismos que funcionan. Eso, si querés, en un nivel más tipo integración, digamos, ¿no? Quiero un enchufe con el cual me puedo conectar, digamos. El otro es la interoperar. Cuando hablamos de interoperar, entonces de algún modo ahí lo que nosotros hemos desarrollado son una cantidad de módulos built-in que uno puede interoperar, por ejemplo, con Mercado Libre o con alguna solución con Facebook. También toda la parte de seguridad tiene mucho esto de interoperar, hay un concepto de usuario que se lo había anulado. Entonces hay una cantidad de componentes que nosotros hemos desarrollado que permite que una solución interopere más fácilmente, digamos, con otras soluciones que ya existen. Y eso es el camino, digamos, ¿no? Es decir, de algún modo, no solo basarse en estándares, sino tener ya módulos prearmados que permitan integrarse con K2B o con, ya le decía hoy, Mercado Libre, pero con cualquier otra aplicación, digamos, que publique bajo ciertos estándares. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos decía Gustavo? Nos decía que interoperabilidad hace referencia a una integración más profunda, que se tengan las aplicaciones una semántica en común, que cada aplicación sabe lo que hace la otra, y nos recordaba, bueno, que GeneXus desde los inicios pues facilita mucho el tema de interoperabilidad. Por ejemplo, un objeto GeneXus puede ser publicado como servicio. Además, contamos con una herramienta que permite inspeccionar los servicios y consumirlos desde el desarrollo de GeneXus. Soporta múltiples estándares, estuvo hablando de algunos que se soportan, OpenData, e incluso ha venido entregando algunos módulos que facilitan interoperar, por ejemplo, con Facebook, con plataformas de seguridad, en fin, que GeneXus ha estado trabajando en ello. Bueno, y que hemos estado haciendo aquí en K2B, de eso nos va a estar hablando Diego Rivero,
de implementación técnica de K2B. Ahora te toca a ti, Diego, la posta, quiero que nos cuentes un poco cómo es el tema de interoperabilidad con K2B para mostrar un ejemplo de aplicaciones ERP que interoperan. Bien, ¿escucháis? Bueno, en principio comentarles un poco lo que decía Carmen. El producto K2B es un producto que está implementado en varios países, está implementado en empresas públicas, empresas privadas, empresas de naturaleza bien diferente que tienen funcionalidades y realidades muy diferentes. Desde un comienzo nosotros queríamos tener un único producto K2B liberado de fábrica y que ese producto permitiera de forma fácil, digamos, extender su funcionalidad, y además sabíamos que cuando llevábamos ese producto a un cliente íbamos a tener que interoperar, por todo lo que se estuvo explicando hasta ahora, con varios de esos sistemas que forman parte de los sistemas que tiene el cliente, y que un sistema como un ERP, que es algo núcleo de la empresa, seguramente interopere con un montón de sistemas que están en la web. Nosotros estas integraciones, lo que queríamos era que no formaran parte del producto en el sentido de tener un framework de desarrollo, hablando en GeneXus, una KB específica para que se hicieran esos desarrollos de integraciones y esos desarrollos de extensiones de funcionalidad del producto, que esa KB quede en manos del cliente para que sea el cliente el que pueda extender la funcionalidad y el que pueda mantener esas integraciones, ya que generalmente las integraciones son con sistemas propios. Entonces está bueno eso de separar lo que es la liberación propia del producto y desacoplar todos los desarrollos específicos que se hicieron en esas implementaciones para que formen parte de la implementación, o sea, de algo que tiene ese cliente. ¿Cómo hicimos nosotros? O sea, ¿cuáles son las grandes ventajas que contamos para interoperar con otros sistemas? Bueno, una forma parte ya dentro de K2B de cómo está desarrollado. El producto está basado en una arquitectura de servicios SOA, entonces internamente todos los módulos de K2B se comunican entre ellos en base a servicios. O sea, no hay módulos que accedan a las tablas de otros módulos, a menos que sean tablas del núcleo, pero no hay módulos que accedan a otras tablas de otros módulos. Entonces, de esa forma, internamente ya todo se resuelve en base a servicios. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, a partir de esta KB específica, que es el framework de desarrollo, permitimos consumir esos servicios que brinda K2B y que se usan también intermódulo para hacer sus propios desarrollos. Algo importante es que esos servicios, lo que permitimos, o sea, los servicios internos de K2B para hacer servicios específicos o para extender funcionalidad, permitimos que sean llamados en forma de APIs, o sea, permitimos que se puedan llamar como calls. Esto es muy ventajoso, ya que permite de forma mucho más fácil orquestar servicios que están definidos dentro del K2B a nivel atómico para hacer servicios compuestos mucho más complejos y ofrecer al sistema que se va a integrar con K2B un servicio mucho más específico. De esta forma tenemos un montón de servicios de K2B, de cada uno de los módulos que se exponen. Esos servicios se pueden llamar, llamar compartiendo UTL, o sea, teniendo en cuenta el UTL, sin tener que todo sea web service. Y a partir de eso, nosotros creamos nuevos servicios, que esos servicios sí son web service y son los que ponemos para interoperar con sistemas externos. De esta forma, desacoplamos todo ese desarrollo y la KB de K2B no es la que inspecciona los web services de aplicaciones externas, sino que queda específicamente en el cliente todo ese conocimiento y esa base de conocimiento para que si hoy o mañana tienen que hacer una extensión nueva, un desarrollo de un servicio nuevo para poner como web service, consumir servicios de otros sistemas para ingresar datos en K2B, eso se puede hacer de forma mucho más fácil y automática. Otra cosa que es importante, que
que considera dentro mismo del producto es considerar sustituir actividades o funciones. Por ejemplo, tenemos una función que realiza determinado cálculo, pero vamos a un cliente, y ese cálculo lo hace de otra forma, digamos. Entonces, prever en el producto de que eso puede llamar a algo específico que resuelve ese cálculo que en principio no podemos preverlo, porque puede ser algo súper específico de cada lugar de esa implantación. Entonces, estos son como los pilares sobre los que nos basamos y cómo hacemos cuando vamos a un cliente para generar nuevos servicios, que esos servicios sean propiedad del cliente, que se puedan mantener en el cliente, mantener compatibilidad con todos los servicios que genera K2B, porque cuando K2B pone esos servicios para ser consumidos del framework, mantiene compatibilidad con ellos. Entonces, ese desarrollo que se hizo en el cliente puede sobrevivir a varias versiones, y así es que tenemos a casi todos nuestros clientes migrados a las últimas versiones. O sea, se hicieron un montón de desarrollo de interoperabilidad con varias aplicaciones, y sin embargo, esos clientes van migrando de versión en versión de K2B, y ese desarrollo no está acoplado. Se puede migrar fácilmente a las nuevas versiones. Bueno, ahora les voy a comentar algunos proyectos que tuvimos, que tenían algunas particularidades, para comentarles cómo resolvimos ciertas cosas de interoperabilidad que eran bastante, no complejas, pero eran desarrollos bastante grandes. El primero fue cuando instalamos en Ceibal, que todo el manejo de las Ceibalitas, de las computadoras que se le dan a los niños en edad escolar, tenían que diseñar todo un sistema, todo un módulo específico para el mantenimiento de estas Ceibalitas, qué niño se le rompió, cómo se le devuelve, a quién se llama, cosas bien específicas que no formaban parte del RP. Eso se hizo como un módulo en este framework de desarrollo y interopera con K2B, creando servicios propios inclusive para hacer cosas más específicas que de repente el servicio genérico de K2B no tenía contemplado, y se comunica mucho con el módulo de almacén y de compras cuando faltan partes, cuando hay que ir al stock a conseguir una parte y cambiarla por otra. O sea, todo eso se hace desde otro sistema que el usuario no sabe que por abajo está llamando a servicio de K2B, pero tiene su reflejo en K2B. Después tenemos un proyecto en México de Ocean Group que tiene, cuando llegamos tenía un set de sistemas que estaban en la vuelta muy grandes, con particularidades de cada uno. Y bueno, ahí también lo que hicimos fue poner esa capa específica de servicios. Además, una recomendación que yo hago, que a nosotros nos va muy bien con eso, es que al no usar el servicio genérico, que como bien es el nombre, genérico, y hacer un servicio específico, se atiende mucho mejor al requerimiento que necesita esa implementación. En este caso teníamos un montón de sistemas que interoperaban, hicimos servicios específicos para cada uno de esas interacciones. Y bueno, esos servicios se mantienen del lado del cliente, entonces si mañana tienen que cambiar alguna cosa, o ya la pueden cambiar. En el correo hicimos una interoperabilidad con un sistema propio que tenían comercial, el sistema de cobranza, bueno, un sistema bastante grande de cobranza porque tiene muchos puntos en todo el país. Y otro ejemplo que está bueno comentar es el ejemplo del Banco Central del Uruguay, en el cual ellos, si bien usan el módulo contable K2B, tenían un sistema específico solamente para generar asientos. ¿Está bien? Entonces nosotros ahí no solo era interoperabilidad con ese sistema, sino que teníamos que sustituir parte imagínense sustituir la parte que genera el asiento, ¿no? Era en el medio del núcleo del sistema, ¿no? Entonces, como está desarrollado en base a servicios, nosotros la funcionalidad esa que genera el asiento la sacamos y pusimos un servicio específico del Banco Central para generar el asiento. Después ese asiento vuelve y toda la contabilidad se sigue manejando en K2B. Es un ejemplo de que se puede hacer si el producto fue preparado pensando en ese tipo de cosas. Si no, es muy difícil. Si ya el producto ya viene todo entrelazado, imagínense sacar la parte de generar asientos, sería algo inviable.
Entonces, bueno, un poco rápido, porque ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico, nos van a mostrar. Eran algunos consejos que quería dar y algunas de las cosas que hacemos nosotros y a nosotros nos va bien con eso. Bueno, queríamos compartirlas con los usuarios. Muchas gracias. Bueno, luego de esta disertación bastante completa sobre cómo se resolvió el tema de interoperar soluciones, vamos a comentar un poco para acompañar esto. Recuérdense que la idea de este webinar es compartir saberes y queremos comentar un poco nuestra experiencia, ¿no? Como plataforma RP que piensa desde su genes, desde sus inicios, en construir un ecosistema en el cual participen múltiples actores que se vayan sumando al producto. Tenemos una red de aliados, de negocios, que con sus aplicaciones se han venido incorporando varios sistemas de recursos humanos, varios sistemas específicos para la área de logística, para la área de producción, de gestión de mantenimiento, CRM, gestión de proyectos, salud, en fin, facturación electrónica también hay varios, en fin, hemos ido sumando a nuestro ecosistema una cantidad de aplicaciones que han venido en proyectos como estos que refirió Diego, pero hay muchos más que han venido aportándole valor al cliente final con una solución totalmente interoperable. Para ello vamos a presentar un ejemplo, vamos a conversar con Samuel, bienvenido. Te insto a que te sumes al escenario. Buenas tardes, Carmen, buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros es una oportunidad de presentarles una experiencia que ha sido y es muy fructífera, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que también a nivel de consolidación profesional de una actividad que desde sus inicios a nosotros nos había presentado ciertas Claro, antes de que comentes la experiencia como tal, dinos algo de qué es tu producto, qué es ISE y cómo llegaron a un proyecto para interoperar con un K2B RP. Perfecto. IGC es una firma de ingeniería y gestión de costos. Su especialidad es justamente la gestión, control de sistemas de información referido al área de costos. Está formado por un plantel de especialistas, no solamente técnicos en la parte, digamos, que hace a la gestión de costos, sino también especialistas en el área informática que tienen una formación específica en el área de costos. Tenemos un producto que justamente es la estrella nuestra en la que hacemos uso e instalamos, que es un programa módulo de costos específico, que justamente lo que permite hacer es, permite determinar, costear dentro de una gama muy amplia de perfiles de empresa y obtener resultados con una exactitud muy alta de los costos de productos o servicios. No solamente eso, sino que además permite determinar la línea en la cual va la empresa, poder medir, auditar y controlar cuáles son los resultados que va obteniendo esa empresa, permitiendo que la dirección, la gerencia, pueda tomar las decisiones correctas o incluso generar escenarios futuros, previsibles, para que no se enfrenten a situaciones no previstas. Claro, antes de que le quemes completamente la charla, pues vamos a tener un webinar sobre este producto específicamente, pero ya creo que los que están conectados entienden que se trata de un conocimiento muy específico en el tema de cálculo de costos, el que aporta IGC, y que en un proyecto determinado se encontraron K2B e IGC y decidieron que quedaba bueno que interoperaran, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esta experiencia para ustedes como organización de pegarse un RP? O sea, sería bueno que compartan un poco, porque recuerda que la idea es que los que están conectados entiendan
dos empresas totalmente diferentes, con filosofías o metodologías totalmente diferentes. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Cómo terminó? Bien, les cuento un poquito de nuestra experiencia que es bastante interesante, sobre todo para ustedes que están de nuestro lado, como nos pasó a nosotros en su momento, enfrentarse a una serie de cuestionamientos y dudas que surgen. Les comento un poco la historia. Originalmente nosotros participamos en los eventos iniciales de K2B, donde originalmente se planteó la idea de que, como bien se ha dicho, como bien lo dijo Karina hoy al principio y Diego, K2B es un producto, es un RP, pero mantiene una filosofía abierta en la que pretende interoperar con módulos específicos y expertos en determinadas áreas. Justamente nuestro fuerte es costos, entonces ¿para qué inventar algo que ya existe? Teniendo la posibilidad de interoperar con K2B, surgió hace un tiempo, digamos, esa posibilidad de hacer una alianza, digamos, de producto, cada cual, digamos, utilizando sus recursos y su expertise y su punto fuerte que pueda transmitir al cliente, que justamente es lo que busca. Perfecto, perfecto. Y el proyecto fue muy complejo, se dice lo malo, se dice lo bueno, ¿qué tan duro fue? Bien, Cuéntanos un es poco. interesante, muy interesante. Originalmente cuando surge el punto en común en el que podíamos integrar la herramienta, tuvimos muchas conversaciones, obviamente, con el equipo de K2B, hasta encontrar, digamos, un punto de unión de soluciones para los cuales nosotros íbamos a poder ofrecer una gama muy amplia, un porcentaje muy alto de lo que las prestaciones de nuestro producto podía ofrecer. Tuvimos obviamente que hacer los viajes correspondientes desde el punto de vista técnico para poder evaluar conjuntamente con el equipo de K2B cómo iba a ser esa integración y cómo nosotros podíamos lograr que esto tuviera un andamiento fructífero. Digamos, las etapas en las que se puede integrar un proyecto son muy variadas, pero originalmente lo que es importante es, hay una serie de aspectos que no están escritos y que no se ven y que escapan a lo que es una etapa de implementación tecnológica o de cambios o de desarrollo, que es la confianza y cómo te integres tú como persona con ese otro equipo para poder dialogar en forma fluida, unificada y hablar en el mismo lenguaje. Sí, claro, más allá de lo técnico. Obviamente, eso fue muy interesante. Desarrollar una relación de Exactamente, confianza. eso fue muy interesante. Desde el principio nos ocurrió y bueno, eso fue prácticamente los pilares que nos permitieron, digamos, tener un producto con una implementación exitosa. Ok, ¿en qué tiempo duró el proyecto para que se integraran más o menos? Bien, en nuestro caso fue, digamos, un tanto, fue una solución un tanto radical la que tuvimos que tomar. Nosotros teníamos un producto que si bien se ajustaba a las plataformas y los requerimientos que se estaba solicitando, que el cliente necesitaba para integrarse con el RP de K2B, después de evaluar técnicamente, vimos nosotros como integrantes del equipo que nuestra solución no era altamente adaptable, integrable para poder interoperar de forma natural. Ustedes transformaron su aplicación para poder hacerla interoperable. Sí, y una de las ¿A cosas... través de qué se conectaba? Te comento un poquito, permíteme. Perdón. Una de las cosas que puede llegar a pasar, que la persona que está del otro lado, la software house que está del otro lado, que le puede llegar a interesar es, bien, ¿cómo me integro? Bien, para poder integrarte tú tenés que evaluar tu producto si está apto como para poder integrarse de forma natural. A nosotros nos llevó esto a tomar una decisión radical que fue la de reescribir
nuestro producto en un plazo de tiempo que ya estaba estimado, que teníamos hacia adelante unos 5 meses para tener el producto definitivo, y encontramos de que sí, nosotros teníamos que hacer, si bien partimos de la base de conocimiento que ya tenía bastante avanzado, tuvimos que hacer el cambio tecnológico en cuanto a lo que era el lenguaje que se pretendía utilizar. Nuestra filosofía fue la de integrarnos de forma natural, por lo tanto, para poder generar una relación, digamos, duradera y estable y saber que nuestro producto pueda ser integrado naturalmente, tuvimos que dar ese salto, tuvimos que lanzarnos de esa manera. Surgen ahí una serie de cuestionamientos, de interrogantes, de dudas en el momento que se hace esa decisión, porque después que tenés un producto que está altamente probado, muchos clientes, que funciona, decir cambiarlo es complejo, es una decisión compleja, pero no es una decisión tan difícil si pensás después que contás con un respaldo técnico de una plataforma de trabajo que es Genexus, nuestro aliado, si contás con un equipo de soporte técnico y ejecutivo por parte de K2B que te da el apoyo en todo momento frente a las diferentes dificultades que se fueron enfrentando. Originalmente partimos a reescribir el producto utilizando el conocimiento de nuestro equipo en tiempo récord. Íbamos sometiéndolo, digamos, a patrones, digamos... Aplicaron patrones de desarrollo. Exactamente, diferentes técnicas de desarrollo que nos permitían ir obteniendo resultados del producto en corto plazo. ¿Cuál fue una de las necesidades que surgían, que nosotros vimos que teníamos que cubrir? Justamente la estética del producto, para que se integre y estar alineado, es necesario utilizar un determinado tipo, digamos, de técnicas, de tecnologías, para que nuestro producto fuera integrado. Eso no quiere decir de que un producto que ya exista, si es experto en un área específica, no puede integrarse con un RP o con otro módulo, porque si existe la tecnología, la plataforma de diálogo, permite que eso se obtenga un resultado positivo. Claro, en ese caso, en el caso de ustedes decidieron incluso hacer un cambio de look and feel de la aplicación por decisión para que su aplicación creciera en el punto de vista tecnológico, inclusive porque al aplicar patrones pudieron evolucionar su aplicación en este proyecto de integración que entiendo que duró entonces entre 3 y 5 meses, más o menos creo que... Básicamente sí. Utilizamos... Entraron en producción... utilizamos todo el conocimiento que estaba a nuestro alcance, pero adelantamos con el soporte de Genexus, que nos dio una mano bárbara al principio, ya que nos enfrentábamos con un nuevo lenguaje que no estábamos muy familiarizados, pero también para poder darle una cobertura total a lo que era la solución que se había planificado y que se había comprometido. Sobre la marcha del proyecto hubieron cambios en los que se tuvieron que incorporar cambios a nivel, digamos, del objetivo, de la meta que se pretendía obtener. Todo eso fue felizmente solucionado en tiempo y forma. Tuvimos el soporte de Genexus, de todo el equipo de K2B. Y ahora me ha dicho cómo se conectaban. Bien, digamos, aparte, rápidamente, porque ya se nos está pasando el tiempo. Aparte de obtener, digamos, toda la funcionalidad de nuestro producto, como Diego bien lo decía hoy, la interoperatividad que nosotros logramos fue a través del uso de servicios, de web service. Nosotros necesitamos de una fuente de información que muchas veces no está dentro de los parámetros del contexto de lo que puede ser un sistema contable, sino que escapan a lo que son esas variables. Estos componentes generalmente son los que definen los criterios que le puede definir un gerente y que tú de alguna manera lo debes incrustar. Esos componentes se llaman distribuciones
distribuidores o drivers, que son la fuente de datos y lo que le da justamente la fortaleza al producto para la toma de decisiones. Logramos instrumentar a través de la metodología de web service por encima de los 40, 50 web service, ya prácticamente están todos activos. ¿Hace cuánto que está ese proyecto en producción? Hace 2 años que ya está en producción el producto. O sea, no solamente que interoperado, sino que ha sido un proyecto sustentable. Ha quedado totalmente operativo. Pensamos que nos íbamos a enfrentar con mayor dificultad, pero gracias a la tecnología utilizada, Genexus, el soporte técnico, digamos que nosotros también contamos, los problemas han sido mínimos. Ha sido menos de lo que nosotros esperábamos. Bueno, entonces ya para cerrar y Samuel, cuéntale entonces a la comunidad cómo, ¿qué opinas tú sobre el tema de interoperar? Porque te da miedito y Perfecto, mira, para poder interoperar primero hay ciertas pautas que hay que encontrar y lograr. Haciendo referencia un poco a lo que Karina comentaba hoy al principio, es importante el diálogo entre las empresas y la confianza entre las empresas, las personas de las empresas. No solamente eso, sino que también tenés que confiar sobre qué estás desarrollando, sobre qué plataforma estás usando. Y si contás con una plataforma dinámica e inteligente que va creciendo conforme a los requerimientos del mercado, es muy fácil hacerlo. Entonces la invitación es que la gente que se atreva. Es simplemente dar el paso, animarse, y si hay que tomar una decisión que pasa por el lado técnico, yo sugiero darlo porque los problemas, contando con todo el soporte de este mundo que tenemos por el lado de Genexus. Esta comunidad de Genexus que tenemos bastante apoyo. Muy bien. Muchísimas gracias, Samuel. Les agradezco a todos la oportunidad. Gracias por la participación y bueno, estaremos viendo un poco el producto en un par de semanas que se va a estar instalando este webinar. Muchas gracias, Samuel. Bueno, ya para ir cerrando, de verdad muy agradecida. Este producto lo van a conocer un poco en un webinar que se va a estar disparando en unos días. Ya un poco para despedir la actividad y abrir el ciclo de preguntas en caso de que existan. Resumimos, estuvimos hablando de la situación actual, es una realidad, hay que desarrollar sistemas colaborativos, lo están estudiando profundamente los especialistas tecnológicos de Gartner, ya han dado unos cuantos estudios al respecto y una serie de estadísticas y de predicciones que apuntan a que esa es la vía. Contamos con una plataforma confiable que se llama Genexus, eso es indudable y en este momento, hace unos segundos, Samuel nos contó pues esa experiencia maravillosa que tuvieron ellos en tan poco tiempo, desarrollar y poner en producción, reescribir inclusive su producto para atender los requerimientos tecnológicos que exigía el proyecto. Hasta le cambiaron y crecieron con una plataforma como Genexus. Lo importante es conocer, tener conocimiento en tu área de especialización. Un encare para el tema de sistemas colaborativos, por supuesto, modestamente proponemos, quisimos presentar nuestra propuesta de ecosistema K2B, donde planteó Diego un poco cómo lo manejamos desde el punto de vista técnico, y un ejemplo concreto, bueno, el que acaba de decir Samuel, pues esa conexión que se hizo en poco tiempo y que ha sobrevivido por 2 años exitosamente, y la relación sigue y más allá de la puesta en producción. Entonces, ¿de qué se trata construir sistemas colaborativos? Bueno, hay que pensar. Vamos a pensar que estas estadísticas son reales, no son inventadas, hay que pensar seriamente en ello, sea que estés del lado del desarrollo de aplicaciones, sea que estés del lado de la selección de aplicaciones, porque necesitas resolver, porque eres responsable de la toma de decisiones en temas tecnológicos dentro de tu organización. Las estadísticas marcan que es necesario definir un framework de trabajo, hay que tomarse en serio una estrategia de interoperabilidad, considerando a todos los actores, considerando que hay que gobernar esa interoperabilidad de una manera inteligente, de una manera sustentable, que tenemos, por suerte, una tecnología como Genexus, una plataforma que siempre se está aportando herramientas para ir sumando esos estándares y por ende es posible
incorporar rápidamente la demanda que van haciendo las organizaciones y estas nuevas realidades que nos están presentando, o estas nuevas demandas que nos están presentando los CIOs hoy día. Tómense el tiempo para planificar, piensen sus aplicaciones, esa es la propuesta. Lo primero es, para construir sistemas colaborativos debemos sentarnos a pensar y a planificar de qué manera puede hacerse. No tenemos necesariamente que reescribirlo siempre. Ya en el caso de ese que venía de una metodología donde su software no estaba pensado para interoperar, pues lo tuvieron que pensar y fíjense que lo hicieron muy rápido. Un periodo de 3 meses, 4 meses para desarrollar, porque ya si ya tienes la base de conocimientos en Nexus, si ya tienes el conocimiento del negocio, convertirlo o incorporar nuevas maneras o habilitar algunos servicios para interoperar con GeneXus, pues es algo bastante rápido. Bueno, sin más, lo que les invitamos es si quieren hablar un poco más de eso, estamos a la orden. K2B, estamos abiertos a compartir saberes, a compartir experiencias. Le agradecemos el haber llegado hasta acá y estamos a las órdenes para cualquier pregunta que tengan sobre